Ayer, a la pasada, tiramos esa frase. Yo tiraba esa frase, decía, cuanto más viejo, más cínico. Y Juanchi dijo, opa, la agarró, dijo, la guardó en un cajoncito y dijo, usémosla para armar algo en el programa, ¿no? Porque, primero que nada, por ejemplo, la acepción del término cínico, ¿no? El comúnmente conocido, después el de la corriente filosófica de los cínicos. Y después, efectivamente, cuando uno se vuelve más viejo y acumula más información, se vuelve más escéptico, se vuelve más desencantado, se vuelve más irónico también, sí, sí, ¿no? Y todo eso conformaría el cinismo. Lo que habla de la degradación moral de la naturaleza humana, ¿no? Bueno, bien, está bien. En vez de volverte más optimista, más bondadoso, más filantrópico, te va volviendo lo contrario. Pero ¿es una degradación moral volverse cínico? ¿O es simplemente.? No, hablo que la naturaleza humana ha llevado a eso, ¿no? Sí. Todavía no ha logrado imponer los finales felices. Y porque quizás no lo tengan. Bueno, por eso. Somos una máquina de destruir expectativas. Ilusiones. Está con nosotros Pablo Romero, profesor de filosofía. Pablo, gracias por arrimarte. Vale. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es sanateador profesional. Sanateador profesional. Ya quedé con la etiqueta ahí. Ahora tengo que hacer gala de la etiqueta. Digo, ¿cómo llegaste a la filosofía vos? Digo, que te atrapó una clase en particular, sí, en quinto, ¿sí? ¿Fue así? Sí, ¿Un profesor inspirador? Sí. Tal cual. En verdad me gustaba, me empecé a enganchar primero con la docencia, que me pareció que era un espacio donde podía a veces ayudar a los demás en el sentido de construir cierta forma de la reflexión, como me había pasado a mí. Y yo estaba entre filosofía e historia. Y que eran las dos disciplinas que me había ido mejor porque me interesaban y me gustaban más. Y un día, ya en el curso de sexto año, entró un profe a clase y el loco saludó, se dio vuelta, ¿no? Medio en silencio, mucho en bola, y de espalda a la clase, al pizarrón. Y empezó a escribir alguna definición, creo que era alguna definición de que era filosofía o algo, en el pizarrón, y el tipo cuando llegó al borde del pizarrón siguió escribiendo por la pared. Este tipo está rayado, ¿no? Además nosotros tenemos la imagen del filósofo un poco loco. Claro. Y bueno, quedamos un poco, ahí impactados, y el tipo en otras clases entró y había una de esas tarimas, para dibujo, puso un borrador ahí y apenas entró en la clase y dice, bueno, yo soy... que estoy en esta tarima, ¿no? Como un lugar más elevado. Entonces puso el borrador ahí, dice, y ustedes con las preguntas son los que me tienen que sacudir. Y el loco empezó a mover la tarima y salió volando el borrador contra la puerta de la clase. Un tipo muy lúdico. Y quedamos muy bien. Yo quedabas agarrotado en la silla, ¿viste? Claro. Prendido de la silla. Pero el loco y enseguida nos decía, ¿no? Que un poco del tema de la filosofía era también salirse un poco la conmoción. Un cínico. Bueno, no, un poco el tema de conmoverte era lo que a vos era lo que a vos te preparaba para comenzar a dar una clase en términos filosóficos, claro, ¿no? Salir de lo funcional, digamos. Exacto, ¿no? Sí, porque y aparte y jugar con los prejuicios de los estereotipos, ¿no? Porque es lo primero que todos pensamos, este tipo está rayado. Claro. Y las clases eran muy buenas y la verdad que llevaba ese espacio de reflexión, pero te conmovía de ese lugar. Es el tipo plantó la semilla ahí. Y claro, y yo creo que dije, bueno, si yo logro, a mí por lo menos me afectó, claro, en ese sentido, ¿no? Entonces dije, bueno, si logro hacer lo que este tipo hace con otros, me parece que este es mi camino, ¿no? Claro. Y bueno, me gustó mucho y ahí arranqué. ¿Usaste el recurso de seguir después del pizarrón en la pared, no? Nunca me animé, ¿viste? Pero siempre fantaseé con algunas situaciones de ese tipo, ¿viste? Cuando daban en el nocturno decía, bueno, cuando antes que arranque la clase me voy a mezclar con lo... Claro, por la edad, ¿viste? Había gente de alumno era más grande que yo, ¿viste? Y de repente sentarme antes de clase, empezar y despotricar un poco contra la filosofía, o hablar de esto, ¿para qué? Son unos volados. Y a ver qué decía la gente, y me dice, bueno, está, si el profe se ve que no llega, doy yo la clase. Sí. Hacer algún tipo de esa cosa para poner un poco a la gente en movimiento con esas cosas. La docencia del sacudidómetro, para los que generacionalmente, cuando teníamos 14, 13, 15 años, vimos la película de Robin Williams, La Sociedad de los Poetas Muertos. Claro, sí, eso ¿no? marcó toda una etapa. Y este es el tipo de profesor que uno quiere, que lo inspire. Claro, ¿no? Y que tenga mucho que ver con la vida cotidiana de los sujetos, claro, ¿no? O sea, con los cambios, o sea, con hacer carne la filosofía. Exacto. Que eso es muy importante. Ustedes que hablaban de los cínicos, justamente, volviendo al término y cómo el uso que se le puede dar y también cómo ha ido
mutando ese término. Los cínicos justamente eran una escuela griega muy menor, digamos, ¿no? Incluso algunos ya han hablado de una especie de secta, ¿no? Eran inflados. Eran poquitos, no dejaron nada escrito, o sea, hay referencias a ellos por Diógenes Laercio, que es el que vendría a ser el primer historiador de la filosofía. Y justamente ahí, como sucede en casi todos los movimientos griegos, la filosofía está muy emparentada, o sea, no había una disociación con la existencia del sujeto. O sea, era la unidad popular de las escuelas filosóficas. La filosofía se hacía carne, digamos, ¿no? Sí. Y hoy en día, digo, en verdad, cuando uno piensa en términos de la profesionalización Foucault de la era un poco eso, ¿no? Creo claro. que Foucault era esa gente que hacía carne la filosofía. Exacto, ¿no? exacto. No sé si es de los últimos que no, pero hay una escuela de en ese sentido, de la llamada más filosofía continental, que sigue enrabando la filosofía la existencia del sujeto. Después hay una forma de separación de lo filosófico hasta formas del torre marfilismo que tenemos hoy en día a nivel académico, y la filosofía puede ser que no tenga nada que ver con la existencia del tipo, ¿no? No hay modificaciones en ese sentido. Vamos a hacer la tanda y el flash y después nos vamos a meter en la escuela de los cínicos de lleno, pero para ir avanzando hacia lo que planteó el Sapo ayer, ¿no? La utilización de ese término. La utilización está de muy término, bueno porque... y la idea de convencernos, ¿no? Entre los tres, y como vos como sanateador profesional, de que cuanto más viejo, más cínico, que era un poco lo que plantea el Sapo. Para calentar los motores en la tanda, nosotros, si querés, ya te puedo dejar picando una, así, livianita. La división del trabajo, ¿mató al filósofo? Me mató a mí ahora, al principio. Este Diógenes, uno de los fundadores de la corriente del cinismo, según lo cuenta Michel Onfray, ¿no? Seguidor de Diógenes del siglo XXI. Es un estudioso, además de la filosofía griega, es un autor de primera línea muy interesante. Sí, y el libro se llama Filosofar como un perro, ¿no? Y hace referencia directa a Diógenes porque Diógenes eligió como animal fetiche un perro, ¿no? Y se lo eligió porque se preocupa por sus amigos, muerde el tobillo de los distraídos y también muerde a sus amigos, pero, como dice él, para salvarlos. El perro además porque vive como él meando sobre los muros de las iglesias, monta en público a la mujer deseada, defeca en las puertas de los palacios sin preocuparse por las convenciones, mientras le ladra a los ídolos adorados por la mayoría, ¿no? Diógenes eligió al perro como su animal fetiche. Claro, lo que pasa es que además el término cínico en griego significa perro. Ah, bueno, ahí tenés. Ahí es un detalle importante. Por supuesto, esto fue el término que nosotros le damos a cínico, ha ido mutando, ha ido modificándose. Lo decíamos ahora a un deportista muy poco hábil le decían cínico, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, pero ahora nosotros cuando utilizamos cínico más bien es como una especie de sinónimo de hipócrita, ¿no? O alguien que con total descaro miente, digamos, ¿no? Una forma de hipocresía fuerte o un descreído, un descreído extremo también, ¿no? Bueno, ahí se empantaría más con el término del escéptico, ¿no? En ese sentido, pero también está el cínico en el sentido de alguien que ya no tiene filtros, ¿no? Para decir lo que tenga que decir sin importarle a nadie. De última, ahí parece ser un poco más sano que el hipócrita, y ese concepto de cínico tiene mucho más que ver con lo que fue la acepción original del término. Sí, estamos hablando con Pablo Romero, profesor de filosofía, para la gente que se está enganchando ahora por la duda, sobre la corriente del cinismo, ¿no? Impulsada por Diógenes. Hay uno que en realidad es el fundador. El fundador es Antístenes, que está en el siglo IV, siglo III a.C. Fue un discípulo de Sócrates que quedó muy impactado con la figura de Sócrates, sobre todo por la vida austera. Sócrates, saben, era un tipo que andaba filosofando en chancleta, digamos, por decirlo en términos más contemporáneos, por las calles, alejado sobre todo de una vida fundada en lo material. Y bueno, él había quedado muy impactado, Antístenes, por la figura de Sócrates, y un poco llevó al extremo esa figura del filósofo casi andrajoso, andando por la ciudad, filosofando, y arengando en contra de, ya sean las riquezas, formas
del honor, formas de buscar el poder o la ambición. Era respetado dentro de la sociedad ateniense, por ejemplo. Por algo lo llevan a un juicio, digo, si no, si hubiera... A Sócrates, sí, claro. ¿No? Sí. Pero se opuso, por supuesto, a las instituciones y eso de alguna manera le costó la vida. Y en el caso de Antístenes llevó un poquito más esta forma de vida y sobre todo el discípulo de Antístenes, que es Diógenes de Sinope, como bien decía. Porque paraba en Sinope, digamos. No, era ahí, la ciudad que venía, que es una ciudad de Asia Menor. Había un intercambio muy, por supuesto, marcado entre la cultura asiática y lo que vendría a ser esta cuna de la civilización occidental. Y bueno, Diógenes sí ya lo llevó a un extremo por ejemplo, se decía que vivía en la calle, que no comía carne cruda, se dice, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Llevó lo que vendríamos nosotros a ser un perro no domesticado, sino una especie de perro callejero, digamos, un perro de la calle. De alguna manera llevó al extremo este posicionamiento. ¿Y cuáles eran los fundamentos? El fundamento de él era que los hombres deberíamos, la persona, curtirnos, por usar un término digamos, que todos podamos entender, en llevar una forma de vida que nos permitiera el mayor grado de autosuficiencia. ¿Ah? Esto significaba, entre otras cosas, prescindir no solo de los bienes materiales, ¿no? Vivir una vida austera, sino prescindir en general de las instituciones y las normas sociales, ¿no? Por supuesto, todos sabemos que quien lleva a un extremo esta situación, más bien queda un poco al margen de la vida social, ¿no? Y ahora, estos filósofos, ¿no?, que predicaban esto, a la vez generaban su propia comida, por ejemplo. Eso habría que... en las anécdotas no está muy claro. No está muy claro. No, pero sí lo que está claro... Porque fundamentar esa visión de las cosas y esa escuela va a chocar enseguida con el sistema natural de generación de bienes y de producción. Entonces, lo que vos decís está muy bueno porque hay algo que a veces sobre la filosofía griega y cómo nació la filosofía queda un poco sin mirar. Todos los filósofos, todos, de la cuna ateniense, de la filosofía griega, eran de buen pasar económico. ¿Ah? Nene de mamá. Todos. Nadie perdió, ni Sócrates también. O sea, en general venían de lo que vendría a ser la aristocracia ateniense. Claro. El mismo... Eran ciudadanos. Y el mismo Diógenes era hijo de un banquero. O sea, incluso, y esto tiene que ver con la capacidad de filosofar, porque vos para filosofar tenés que tener tiempo libre y ocio, digamos, ¿no? O sea, para andar por las calles predicando, tenés que tener de alguna manera asegurada y tenés que ser una persona educada, evidentemente, como para poder generar reflexiones. Y recuerden que nosotros siempre hablamos, idealizamos un poco esa democracia ateniense, pero los ciudadanos eran el 10%. Sí, por supuesto. La mayoría eran esclavos, gente absolutamente... Esclavos y metecos, que eran los extranjeros. Ignorantes, en todo caso, que ni siquiera sabían leer ni escribir. Sí, claro. O sea, eso era lo más habitual. Entonces, de alguna manera se permitían, digamos, ir también en contra de las convenciones y las normas sociales, amparados en cierto buen pasar que les podía asegurar una forma de protesta hasta de este tipo, ¿no? Bueno, es una constante en la historia de la filosofía o de los pensadores, ¿no? En general. Que por lo general vienen de casas acomodadas y que pueden dedicarle un buen tiempo al pensamiento, ¿no? Y eso es lo de Rey Sigo. Y la mayoría, pero pensemos un ícono también de como Marx, en contra de la burguesía, ¿no? Él de dónde provenía. Claro. ¿No? Venía de la burguesía. No era un hijo del proletariado. Bueno, en general hay esta manifestación y en el campo de la literatura pasa también muy seguido. Onfray, que es uno de los referentes de esta corriente francés, pero de ahora, en realidad él es hijo de una mucama y de un obrero, y encontró en la figura de los cínicos como una suerte de refugio intelectual de donde agarrarse y a partir de donde armar obra, ¿no? Claro. Pero está bueno, él pone, a ver, sobre la filosofía de los cínicos y lo que quería simbolizar Diógenes con su accionar, como por ejemplo cuando pasé un arenque por una plaza, que nunca entendí muy bien para qué lo hacía. Eran formas de la provocación, como lo que vos ahí hay una cita del pasar también. Bueno, mirá esto, si hablamos de la autosuficiencia y lo llevamos al plano sexual, ¿a ustedes qué se le ocurre en primera instancia? La masturbación. Bueno, muy bien. Claro. Bueno, entonces él tenía esa forma de decir, incluso en el plano sexual, había que no tener dependencia de ningún tipo. Le sumaba
el término de que supuestamente se masturbaba en público, ¿no? Había una cuestión de escandalizar e ir contra las normas, contra lo establecido, como un acto permanente, ¿no? Estas corrientes, por ejemplo, la de los cínicos, se basaba en esta propuesta absolutamente individualista. Digo, Claro. En ningún momento generaban algún tipo de forma de socializar o de vivir organizadas como pudo ser las corrientes socialistas del siglo XIX. No, que los tipos creían que la sociedad lo que hacía era coaccionar a los sujetos y en las instituciones limitar la independencia de los individuos. Entonces, es más bien esa idea de autosuficiencia y de libertad radical lo ponía directamente frente a los planos más colectivos. Claro. Pero era como su búsqueda era animalizar al ser humano. Bueno, porque ellos justamente no se sentían más cercanos, a formas de vivir en la naturaleza y de forma animal que la vida que llevaban los hombres. Esta que tira Diógenes, por ejemplo, tirando, dice Onfreno, Diógenes tirándose una ráfaga... Hubiera desaparecido. La especie humana hubiera desaparecido de triunfar en su radicalidad la visión y el pensamiento de un Diógenes. Ellos decían, ¿no? por ejemplo, que no había que, por ejemplo, tener hijos. Por eso. Claro. Es una independencia. No, hijos no, porque además nos saca del camino, que es ese camino de una vida intelectual, de un cultivo físico, porque los tipos estaban a favor, pero sobre todo para soportar, o sea, el cultivo del intelecto y de lo físico, para soportar a nivel intelectual lo que podía venir de esa coacción social. Claro. Y a nivel físico, porque si uno vivía a la intemperie, tenía que o si pasaba algún momento hambre, frío, tenía que estar curtido para sobrevivir a esa situación. Puede ser la base del pensamiento más libertario absoluto. Sí, hay algo así. Y bueno, Freud creo que Freud creo que no tiene hijos justamente por eso. O sea, él sigue hasta ese extremo. No ha tenido ese hijos. Dato no lo sabía, pero es justamente... Pero lo que dice de Diógenes... Ningún compromiso con la continuidad del ser humano. Son misántropos. Ni con el género humano. Son misántropos, hay gente que no confía en la especie humana, o no. No, lo que ellos señalaban, o por lo menos lo que ha quedado en algunas anécdotas, es justamente el tema de que había que haber una modificación de la conducta, de las actitudes del hombre. O sea, no es que del todo se pusieran al margen para criticar cómo vive el hombre, sino que lo que querían era una forma de modificación que tuviera que ver, insisto, con la libertad radical en el plano individual. Claro. O sea que hay en todo caso una creencia del sujeto, pero en función de su libertad individual. Bien. Hay una antes hay una de Diógenes que está buenísima para pintarlo. Dice Onfred, Diógenes tirándose una ráfaga de pedos para liberar de culpas a un filósofo estoico humillado tras haber expelido un viento a pedido suyo, con el objetivo de probar la futilidad de las convenciones sociales, ¿no? Claro. Se pedorreaba como a decir... sí. No, Diógenes era la historia de él. Las convenciones sociales son absurdas. Lo que quería plantear. Un provocador nato, ¿no? Y tenía que ver con alejar además al filósofo de los espacios de poder, ¿no? Una anécdota que también se cuenta al respecto es que nada menos que Alejandro Magno, ustedes saben que tuvo bajo la pata Atenas, claro. Diógenes era una figura visible, ¿no? Y que en algún momento se acercó para preguntar si necesitaba algo, Alejandro Magno. Alejandro Magno. Aristóteles no fue educador de Alejandro Magno. Claro, son contemporáneos, estamos hablando justamente. Aristóteles, Alejandro Magno, Diógenes, y que se acercó para ver si necesitaba algo, para concederle algo, y el que le dijo, bueno, correte un poquito que me estás tapando el sol, ¿no? Esa es la anécdota que se cuenta, claro. que la reflexión final es que en verdad justamente no se necesita nada, ni ninguna adulación, ni ambición de poder, ni acercarse a ningún poderoso para poder llevar una vida. Si me tapas el sol, estoy justamente fuera de ese vínculo con, ¿no?, lo natural y una vida lo más frugal y austera posible. Y bueno, este es el origen un poco del concepto de cínico. Pero digo, eso se ha ido, quizás se tomó el ejemplo de que eran tipos que no tenían filtro, de que decían lo que decía, y chau, ¿no? Eso creo que fue un poco a lo largo de la historia se fue desvirtuando más hacia ese punto, pero hacia ese punto en el sentido de que ya incluso ser caradura, o sea, mentir sin descaro termina siendo un sinónimo de lo cínico. En realidad termina siendo lo opuesto a lo que representaba, porque de alguna manera el cínico de hoy, como yo lo entiendo y yo lo defino, es en el fondo un manipulador, ¿no? Es alguien que puede estar totalmente en contra de la premisa que está escuchando y que se está planteando, pero en realidad apoyarla
para después decir que esa premisa en el fondo es una estupidez soberana, ¿no? Es decir, y es lo que lo convierte en un cínico, porque no está siendo honesto, está de alguna manera manipulando. Exacto. Todo lo contrario. Exacto. Mire, si yo les digo, bueno, a ver, un personaje de la vida política uruguaya que a veces cultiva esta forma de la pobreza, de la austeridad, ¿no? ¿Quién se les ocurre? Mujica. En ese sentido uno podría decir, bueno, hay una forma de ser un cínico a la antigua de Mujica, ¿no? Ahora, también cuando Mujica dijo que bueno, que se tuvo que fumar a 5 locos de Guantánamo para vender naranja. Por una naranja. Es un cínico contemporáneo. Y cuando usted va para atrás y dice el tipo que habló a favor de traer hasta los presos de Guantánamo por los derechos humanos, y lo primero que se nos piensa es que, bueno, en Mujica tenemos un cínico en ambas expresiones. Claro, ¿no? un cínico de ayer y del hoy. Un cínico a la antigua y un cínico claro. A la de hoy. ¿No? Ya vi que en el corte, en el anterior también a la pasada, ustedes hablaron de Astor, bueno, del IRPF, entre otras cosas. Sí, ¿no? También podría haber ahí una expresión casi irónica, cínica o sarcástica cuando se dice, ¿no? Bueno, el 70-80% exacto. No va a pagar el impuesto, ¿no? Lo cual habla de una sociedad bastante pauperizada. Estamos muy jodidos a nivel salarial y uno podría decir, bueno, che, qué cínico esta gente, ¿no? Está. Y ahí es cuando se usa la expresión en estos tiempos. Exactamente. Digamos. Bueno, es que es muy cara esta expresión de cínico a la clase política, ¿no? Y la mutación del... Claro. Y por eso justamente cuando se hablan de los cínicos, los primeros que ellos señalaban era que la clase política, que entrar en el terreno de la clase política era lo primero que, ¿no? Que había dejado. Era el primer camino al cinismo del futuro. Exacto. ¿No? Decía. Lo más lejos posible, ¿no? Para ingresar a la política es el camino al cinismo del futuro. La antigua tenía que estar lo más lejos posible de esos espacios, ¿no? Claro, bien. Entonces ven cómo hemos ido de un polo a otro en esa expresión. Si te parece, Pablo, hacemos una tanda y después venimos con la otra frase, ¿no? Que capaz que tiene que ver cuanto más viejo, más sabio, quizás no claro, es. Sí, exacto. Cuanto más viejo, más cínico. Yo decía, cuanto viejo, más cínico, porque capaz que más descreído o más descreído de aquellas cosas que uno creía románticamente de pequeño, pero a medida que va acumulando información, Pero otra persona, acá en el 8810 decía, en realidad, a ver si lo encuentro acá, cuanto más viejo, más tolerante y más incapaz de enjuiciar a los demás, dice el maestro Luis. Más tolerante. Más tolerante y más incapaz de enjuiciar a los demás. Pero eso también, pero también puede ser más intolerante cuanto más viejo. Bueno, vamos a, capaz que Pablo tiene una respuesta. Hay uno que quiero matar ahora antes de irnos a la tanda, que también es un mensaje del 8810, que es que alguien planteaba, bueno, ¿por qué se le dice el síndrome de Diógenes a la acumulación de cosas? Porque en realidad es una acumulación y lo otro es el desprendimiento, ¿no? Pero debe tener que ver con el aspecto de linchera, de falta de higiene. Claro, porque quedó esa imagen del viejo Diógenes, digamos, el cínico, el que está hablando el representante quizás más radical de esta escuela, quedó en esa imagen, el andrajoso que andaba por la calle. De hecho, le decía también en el corte, el personaje de Diógenes el linchera, de Fontana Rosa, ¿no? Si no le erro, creo que es de Fontana Rosa, está asociado a esa figura del cínico. Y Diógenes andaba con el perro. Claro. ¿Se acuerdan? Es verdad. Era Diógenes y el perro, ¿no? Entonces quedó en ese sentido, ¿no? Porque al final también, modernamente, parece ser el andrajoso es un linchera. Un linchera. Un linchera. Exacto. Bien, es de Tabaré, Diógenes y linchera, dice alguien acá. ¿Es de Tabaré? Puede ser. Tiene razón, sí, no, yo creo que sí. Por eso, creo que puede ser que. Sí. Lo leía mucho, sobre todo de niño, pero puede ser que sea de Tabaré. ¿Está bien? Bien. Hacemos la tanda, Pablo, ¿te parece? Y seguimos, ahí va algunos mensajes para leer también. Y nos manda mensaje al 8810. Tengo una propuesta. Sí, tengo una propuesta. Dale, tírela. ¿No? Porque vos planteaste ayer, cuanto más viejo, más cínico. Dejémoslo abierto. Cuanto más viejo, y llená el espacio. Completá. O sea. Hacé la afirmación. Cuanto más viejo, ¿no? Como alguien dijo, bueno, cuanto más viejo, más tolerante. Bueno, cuanto más viejo, está abierto a que se llene de reflexiones, de propuestas. Cuanto más viejo, menos filtros. Cuanto más viejo... Bueno, esa es una de las formas, por eso es posible. Vale toda, ¿no? Y cuando hablamos de viejo, es la edad que tiene usted y la acumulación de experiencia que tiene hasta el momento, por más que tenga 22 años, ¿no? Exacto. Venimos con eso, 8810, suena tremendo @espectador.com.uy, Facebook o Twitter, van en los mensajes.
Estamos escuchando Long Tall Me, que es una canción de Big Bill Brunzi, el gran Bill Brunzi. Como tantos blueseros del blues, vamos a decir, el blues con guitarra, el blues más crudo, es del Mississippi, ¿no? Lo que se conoce como el blues del Delta. Muy distinto a lo que había sido la interpretación del blues en los centros urbanos más sofisticados como Nueva York, o sea, más cosmopolita, de mayor riqueza, donde el blues termina decantando de una manera más sofisticada. Como decíamos el otro día, tiene bastante emparentado con el jazz, con los arreglos de vientos, de piano, tecla. Y esto es el blues más crudo, que tiene como primer tipo exitoso para que el blues del Delta saliera del Delta, pasara a ser editado en Chicago, principalmente, que era el lugar donde terminaron haciendo terminaron emigrando todos los músicos del Delta del Mississippi para hacer plata, para hacer su carrera artística. A Blind Lemon Jefferson, el ciego Jefferson, alguien que no se sabe si fue ciego toda su vida o se quedó ciego en su primera etapa de su vida, pero que fue grabado por la Paramount, intuyendo de que ahí podía haber un mercado. Y la Paramount le pegó, o sea, intuyó no solo bien, mucho más por encima de lo que fue su intuición, fue lo que logró Blind Lemon Jefferson. Creo que su primer disco termina vendiendo más de 100.000 copias, y ahí entienden que este blues crudo, con una guitarra o con una armónica y no con mucho más, era un buen negocio. Y ahí empiezan a salir varios, ¿no? Y va a aparecer Led Belly, va a aparecer Big Bill Brunzi, que graba buena parte de sus canciones entre el año 28, 27 y el año 36. Esta canción es del año 32 y ahora no la vamos a volver a escuchar, pero si la quieren escuchar con detenimiento después, se van a dar cuenta de la forma de tocar la guitarra acá de Brunzi. Es el rock and roll, ¿no? Es el estilo del rock and roll. De acá va saliendo. Chuck Berry. Exactamente, esto es pre-Chuck Berry. De acá copió Chuck Berry para hacer el rock and roll. Acá está Juanse los ratones. Acá está Juanse los ratones. Juanse los ratones también, claro, acá están todos. Cuanto más viejo, más heavy, pone Darío Metal. Cuanto más viejo, más angustiado. Cuanto más viejo, más bufarra. Cuanto más viejo, más genuflexo, dice Leonardo. Más genuflexo, ¿sí? Sí. Yo creería que el viejo al revés, ¿no? Menos genuflexo. No sé, a mí me causó gracia otro mensaje. Dice, cuanto más viejo, más bolsa escrotal. Cuanto más viejo, más hipócrita, dice Helen. Cuanto más viejo, más bufarra, ¿lo leíste? Sí. Cuanto más viejo, más pelotudo. Bueno, este ya es para otra cosa. La distinción entre lo objetivo y lo subjetivo es fundamental para mantener un nivel de conciencia de lo exterior. Te lo voy leyendo, Pablo, porque yo ya me perdí. Sí. Que funda la lucha por la vida, que es el primer derecho de todo. Dice Diego el perro, ¿no? Te lo puedo repetir. Diego el cínico. Diego el perro está bien. Sí. La distinción entre lo objetivo y lo subjetivo es fundamental para mantener un nivel de conciencia de lo exterior, que funda la lucha por la vida, ¿no? Que es el primer derecho de todos. Sí. Mira, justo también en el corte lo hablábamos. Exactamente. Que probablemente las discusiones centrales en la historia de la filosofía y también de la ética pasa una discusión entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Entre lo universalista y lo relativo. Eso atraviesa una tensión permanente en la historia del pensamiento. Claro. Ahí nos jugamos la gran discusión. El quitarle la vida al otro debe ser una de las primeras cosas que tuvieron en discusión, ¿no? Claro. Y en polémica. Sí, bueno. ¿No? Yo puedo quitarte tu vida sin tener ningún tipo de represalia. Sí, y bueno, si uno piensa de la construcción ya de nuestra cultura, aquello de los 10 mandamientos, hay una forma, ¿no? De no matarás, ¿no? Hay una especie de legislación era, ¿no? Primaria. Sí, pero sobre todo órdenes morales en tono universal, digamos, ¿no? Que atraviesen todas las culturas sin importar la construcción subjetiva o diferenciación de esa cultura, ¿no? Siempre hay una pretensión, de alguna manera, de imponer una moralidad que escape a los caprichos más subjetivos. Pero es una discusión que también, como lo hablamos, a veces el imponer autoritariamente, digamos, normas morales, muchas veces termina siendo eso, un acto de autoritarismo que acaba con formas de la subjetividad. Entonces es una discusión
riquísima y no zanjada. De alguna manera quizás lo intersubjetivo termina siendo, ¿no?, la posibilidad de debatir qué es lo correcto, qué es lo adecuado, qué es lo que está bien, es en definitiva donde deberíamos intentar arribar. Pero no hay una cosa sola que tendría que englobar a toda la humanidad, que sería, por ejemplo, el derecho a la vida. Digo, y bueno, la ¿no? pretensión de, después del resto derechos humanos universales, yo estaría más cercano a ese posicionamiento, ¿no? Pero es cierto que también se han hecho zafarranchos en nombre de los derechos humanos universales, pero yo creo que sí, esos derechos deben protegerse y de manera universal, ¿no? Cuanto más viejo, más verde. Qué mejor que comer tierno, dice Lito. Bueno, es una cosa que ya lo hemos hablado en este programa, Sí. ¿no? El tema de los viejos verdes, ¿no? Sí. Y cuanto más viejo, más mujeriego. Y bueno, hay una realidad, ¿no? La del viejo de que en determinado momento, aparte de juventud y no tesoro, cae el tango de Discépolo, ¿no? El chiquilín te miraba afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. O sea, las alcanzaste quizá en tu juventud, pero ahora ya sos un viejo, que serás un viejo, pero seguís valorando la belleza como la valorabas a los 20, a los 30, Sí, ¿no? sí. Como la valorabas. Y ahí te queda entonces, como decían los cínicos, la contemplación. La contemplación. Y ahí te puedo ver un viejo sabio, Es ¿no? un viejo sabio. Y bueno, manejaban la contemplación. y bueno, y claro, seguro. El tema de la meditación, la contemplación intelectual, que era muy marcada en casi todas las corrientes de la escuela griega, también lo era en la escuela cínica. O sea, ¿no? Justamente ese tipo de construcción, de contemplación y meditación, de ponerse un poco al margen de las pasiones extremas, era uno de los caminos que llevaban supuestamente al desarrollo de un filosofar y de una vida virtuosa, ¿no? Entonces digo, sí, yo creo que en términos generales uno puede pensar que un viejo, si se ha vuelto virtuoso, ha sabido recorrer un camino de aprender a vivir y de a veces, como en el ejemplo que ponían, de quedarse afuera de algunas situaciones. Sublimar pasiones. Pero poder contemplar, claro, y sí. Voy con Oscar. Sí, sí. Voy con Oscar que dice, cuanto más viejo, aunque te esfuerces, se va aquel que dijiste ser y aparece quien realmente sos. Voy a decir que cuanto más viejo, dice Oscar, la imagen que uno proyecta de uno se va cayendo y pasa a ser simplemente la que está representando. Sí, yo creo que todos tenemos máscaras sociales, ¿no?, con las que de alguna manera sobrevivimos en la sociedad y muchas veces nos cuesta mostrarnos tal cual somos. Eso remite un poco a lo que hablábamos hoy al pasar. Quizás también de más viejo uno empieza a perder algunos filtros, ¿no? ¿Eso lo puede volver una persona agradable o no? ¿O no? Sí. Claro. Más de uno hemos cruzado con algún señor o señora que esa forma de perder filtro termina siendo absolutamente descortés, agresivas, crueles, sí. ¿no? Te dicen las cosas tal cual son, que algunos lo consideran una virtud y sin embargo podría ser absolutamente lo contrario. Uno podría decir, expresado en los términos más vulgares posibles, cuanto más viejo, más te chupa un huevo todo, de alguna manera. Llevado a un lenguaje bien cotidiano, uno puede decir, ¿qué no nos hemos encontrado con esas cosas de personas que ya no tienen tupé en decirte lo que se les... Yo te pongo un ejemplo. Como lo que se les canta, ¿viste? Como uno dice. Claro, pero un ejemplo muy cotidiano que va no solo a lo que se les canta, sino a obviar cualquier tipo de convención social rutinaria. El viejo que se te cuela en la fila. Seguro. Vos estás así, pronto aparece y de adelante... Y se hace absolutamente el distraído. Ese. El que te pasa por arriba en el ómnibus. Me pasó ayer en el ómnibus. ¿Viste cómo hacerme una cola para hacer el ómnibus? Dice, pero nene, yo no tengo por qué esperar por vos. Ni tengo por qué hacer fila a esta altura de mi vida. Ya esperé toda la vida. Ya esperé toda la vida. Cada vez me queda menos minutos. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Sí. ¿No? Y bueno, a nivel de vínculos sociales eso termina siendo, ¿no?, algo desagradable, digamos. Claro. Es un problema, pero también yo ahí reacciono a veces con un poco de comprensión. Recordé esta porque hace 4 o 5 días atrás, descaradamente, una señora bastante mayor se me coló, ¿no? Y dije, está bien, está a su derecho. Pensé, ¿qué haría yo? Traté de ser empático. Voy a mi casa, soy veterano, casi joven acá. Me voy a colar. Vos sos joven, podés esperar, ¿no? Sí. Y dije, perfecto, señora. No le dije nada. Suyo, nada. Suyo, su Adelante, lugar, por supuesto. adelante. Dice, alguien que tiene una visión un poco más optimista. Cuanto más vieja, más astuta, perceptiva y feliz de estar acá. También. Yo creo que por eso te digo, si uno aprende de la vida, termina disfrutando justamente en esos términos, ¿no? Que lo que vos acabas de plantear. Pero hay muchas formas de envejecer. El envejecimiento de por sí no asegura
Pues nada, puede ser un pelotudo joven y un pelotudo viejo. Claro. No haber convertirte en definitiva en simplemente haber envejecido sin haber cambiado las condiciones que te hacían un pelotudo a los 20 y que te hacen un pelotudo a los 70. Claro. Pero muchas veces nos hemos encontrado, por suerte, con ejemplos que indican lo contrario, ¿no? Atención con este mensaje porque viene de eso denso como sopa de chumbo, pero está bueno. La psiquiatría ortodoxa basa su control social en una pretensión de cientificidad ciega, que ve al ser humano como una máquina, pero ignora su alma. El dilema radical del suicida, que es lo que me traumó, la pérdida de mis años de estudio y trabajo para formar una familia feliz. Termina el coso que empieza como una aseveración generalista y pasa algo más personal, ¿no? Pero digo. Sí, bueno, yo creo que algunas corrientes en ese término de la psiquiatría, incluso de la psicología, creo coincido en algo en que a veces, y lo hemos visto, se han ido deshumanizando de alguna manera, ¿no? Entonces a veces es más bien el cultivo de planos valorativos, el cultivo del alma, como decían los griegos, que de enfermedades, patologías que a veces la ciencia te etiqueta, y a veces son problemas emocionales que se resuelven desde otros lugares, Claro. ¿no? Que no tienen que ver con la patologización del sujeto. Lo vemos, miren, yo que doy clase con los gurises, los medican todo el tiempo. O sea, hay una epidemia de medicalización de los niños en la escuela. Estos gurises rebotan, saltan, son todos retalina para acá, para allá, como si fuera agua mineral. Y entonces, digo, ahí hay una medicalización muy deshumanizada porque a veces los trasfondos son otros, ¿no? Incluso afectivos. Yo soy platónico y romántico, y mi decisión de encerrarme y escaparme del mundo real es el miedo. Bueno, ese es quizá el motivo más importante en la historia de la humanidad, ¿no? El miedo. Sí. Tal cual. En los cínicos teníamos lo contrario. Frente a eso el escape no era tanto el miedo, sino incluso la exposición pública para superar todas las barreras de convenciones y normas sociales, ¿no? Pero está la contracara, ¿no? El que se refugia, el que de alguna manera se aísla, ¿no? A ver, acá dice, al lado de mi cama está el retrato de mi hija y saber que ella está bien es mi motivación para sobrevivir en una sociedad que crea la locura y luego la esconde. Diego Planchesteiner Radesca, ex paciente del Velardebó, y uno más entre 3,5 millones. Bueno, Escribe. sí, muy de acuerdo en el sentido, digamos, si uno fija prioridades, quizás probablemente todos los que somos padres sabemos, ¿no? Que hay ese espacio del amor que debe ser nuestra primera prioridad, y bueno, el tema es ver cómo uno tramita esa forma de sentirse outsider o estar un poco loco o creer que uno está un poco loco o ser considerado por la psiquiatría como un loco, que no impida ninguna forma de la felicidad, en el sentido que no somos sujetos que vivamos aislados, ¿no? O sea, ¿no? Es un bicho social. Entonces tenemos que salir al mundo y convivir. Y eso puede llevar a formas en verdad, de infelicidad, e incluso infelicidad en nuestros hijos, ¿no? Por la manera en que nosotros llevemos la vida adelante, ¿no? Claro. Entonces, acá dice, cuanto más viejo, más cínico, porque tenés menos filtros, dependés menos de los demás, te cuestionás sobre las convenciones sociales y renegás de las absurdas, abandonás lo superfluo y te ocupás de lo importante. Saludo de la tía Vero, que es bien concreta en lo que dice. Cuanto más viejo, menos inhibiciones. Lo que cansa a veces es lo repetitivo de la acción. Una vieja que se cuele, no pasa nada, a la número 10 la querés agarrar del cogote. Sí. A ver, uno puede ser tolerante con uno, por supuesto que si se empieza a colar viejos en tu cola... Una práctica sistemática de la vejez. Exacto, en ese sentido. Una cosa es la empatía, otra cosa es legitimar el abuso. El abuso, claro. Cuanto más viejo, más tablet. Saludos, Ramiro. Sí, cuanto más viejo, más yace. También. Hay que pagar más. Bien, bueno, siguen cayendo los mensajes, Pablo. Pero cuanto más viejo, según tu experiencia de campo, cuanto más viejo, más qué, o menos qué, o ¿por dónde iría tu definición? No, yo creo que creo que más sabio, ¿no? Creo que sabio. En definitiva, si uno aprende a vivir y aprovecha este tiempo existencial que tenemos, termina construyendo, sí, una imagen de mayor tolerancia, de menos prejuicios, y los viejos que no... O sea, tampoco hay que hacer una apología de la vejez en el sentido, todos los viejos son sabios, porque uno de los motores fundamentales que nosotros tenemos
a veces para mejorar nuestra sociedad, son los parricidios, ¿no? O sea, que Claro. las nuevas generaciones, ¿no? Porque a veces el viejo sabio, que es tolerante, que es todo, también terminan en posiciones que pueden terminar siendo finalmente muy dogmáticas, ¿no? Y romper con esas cosas a veces viene justamente de las nuevas generaciones, ¿no? En el desparpajo, en el decir, esto no va por ahí, esto no es tan así, y todos necesitamos de alguna manera formas de parricidas para acabar con esa vejez. Las revoluciones son jóvenes, no son viejas. Sí, ¿no? claro, y yo creo que la convivencia y los viejos que se mantienen jóvenes de ese lugar, creo que es la forma más sabia, es envejecer siendo joven de ese lugar, ¿no? Muy bien, Pablo Romero, filósofo, como dijo Sapo. O sanatero profesional. Sanatero profesional. A nosotros todavía nos quedan materias, Sapo. Para Sí, llegar a sanatero varias, profesional. varias. Por ahora somos sanateros forajidos. Sí. Somos, ¿no? Sociólogos espontáneos. Sociólogos espontáneos. Bueno, muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a usted por la invitación. Un placer, che. This mama, Lord, and she do that. And when she put on full steam, make a freight train jump a train.